No hay desfalco que se le acerque a lo que vivimos con el huachicol fiscal. Nada más para que tengan una idea. Segalmex fue un desfalco de 15,000 millones de pesos. Bueno, pues Segalmex no es ni la décima parte de lo que significa el huachicol fiscal en un año. En un año, simplemente es otra dimensión. Y Segalmex era el mayor desfalco que se tenía registro. Bueno, pues eso es cosa de niños. Ya mis amigos pejistas, los obradoristas, no podrán decir, es que el PRI robaba más. No, nadie, nunca jamás ha robado como Morena. En un solo sexenio nos enseñaron lo que son capaces. Miren, el huachicol fiscal es un crimen de Estado, operado por el Estado, en el cual participaron no solo secretarios de distintas secretarías, tuvo que haber colusión de la Secretaría de Energía, de Pemex, de Hacienda, ¿no? También las Fuerzas Armadas, a quienes les dieron las aduanas, y por supuesto hasta el final incluso hasta la Profeco en las gasolineras, porque pasaron. Pero no solo es eso, no solo son altos funcionarios, no solo son las Fuerzas Armadas, también son los cárteles, porque además esta red de huachicol que hicieron los sobrinos del secretario de Marina de López Obrador, esa red también traficaba con drogas. Eso está en la investigación, no lo estamos inventando nosotros, no es un rumor, no es algo, está en la investigación de la Fiscalía General de la República, ¿no? Entonces, un boquete impresionante. Solo de IEPS, en el sexenio de López Obrador, es un boquete de 550,000 millones de pesos. 550,000 millones de pesos, ahí está, ¿no? Si le agregas el IVA, pues sube otro tanto más y podría llegar a ser un desfalco de 150,000 millones de pesos al año. Y hay quien dice además que el negocio en sí es de 177,000 millones de pesos. Es impresionante. Pero no solo del Estado y el gobierno, sino en colusión con los cárteles. Imagínense, un delito, un crimen de esta magnitud, operado por el Estado en conjunto con los cárteles, involucrando a las Fuerzas Armadas. Ahora sí fue el Estado y el narco, ¿no? Ese es así de duro, así de crudo es la situación. Y además, bueno, imagínense la logística, ¿no? Primero de llevar petróleo robado a Texas, luego de meter ahí los permisos de importación, porque para que te lo refinen en Texas tiene que haber permisos de importación, y luego meterlos en México, ya sea por los puertos e incluso por las vías fronterizas, ahí con pipas, pero lo más fuerte eran los buquetanques. 10 millones de litros solo en Altamira, eso fue lo que detonó, otro tanto en Guaymas, otro tanto en Ensenada, y se acordarán de los 129 ferrotanques en Coahuila, ahí, que solo para llegar ahí, imagínense, necesitaron además que tuvieran una cobertura de la Guardia Nacional, de sectores del ejército, etcétera. Eso está en la investigación de la Fiscalía y por supuesto lo que pasó con la Marina, en donde el secretario no solo, dice, lo quieren absolver para que no llegue a López Obrador, que esa es la gran preocupación que tiene, pero ascendió a sus sobrinos y los ascensos, la solicitud de ascensos del contraalmirante y del vicealmirante Roberto y Fernando Farías, sobrinos del secretario Rafael Ojeda de López Obrador, fueron firmados por Adán Augusto y por Luisa Alcalde, que eran secretarios de Gobernación. Eso de que le pareció raro y había avisado, no hay ninguna constancia y lo que quieren es pues salvarle el pellejo para salvarle el pellejo a López Obrador. Pero nada más para que tengan la dimensión de esto, eran 500 empresas, más de 500 empresas incluso, que participaron solo en la red de huachicol fiscal
de los sobrinos de Rafael Ojeda, que también traficaban con drogas, está ahí. Entonces, es sinceramente el crimen el acto de corrupción más grande que se tenga registro por mucho, ¿no? Por mucho. Entonces, eso ha crecido. Pero además, todavía es más grave el asunto de Tabasco. Porque no solo porque el personaje se dedicaba a todas las modalidades de huachicol, sino porque era el secretario de seguridad. Adán Augusto le entregó el crimen, no solo la seguridad, sino prácticamente la operación de toda la banda criminal, que se llama La Barredora. Lo que dice el expediente es que Adán Augusto le encargó a Bermúdez que acordara con un criminal al que le decían el Pelón de Playas, que tenía muchos giros criminales en Tabasco, para que estuvieran tranquilos en la elección. Y luego, una vez que ganó la elección Adán Augusto, le dio el nombramiento de secretario de seguridad y atrapó al Pelón de Playas, pero no lo atrapó para cumplir la ley, sino para apropiarse de todo el negocio ilegal. Y luego se fue a Chiapas también a influir desde Tabasco, porque ahí además gobernaba el cuñado de Adán Augusto, Rutilio Escandón, y ese tema está ahí, y por supuesto que sabían. Hay constancias de que desde el 2019 hay partes militares que incluso dicen que a Adán Augusto le dijeron antes de darle posesión a quien era su amigo desde hace al menos 30 años, que era Hernán Bermúdez. Pero por si hubiera alguna duda, Guacamaya Leaks en sus hackeos publicó los partes militares en 2022, y una reportera, la de Proceso, de nombre Dalila, le preguntó tanto a Adán Augusto, cuando suplió una vez a López Obrador, como a López Obrador, y los dos salieron a defender a Bermúdez Requena. Los dos salieron a defender al líder de La Barredora, que estaba como secretario de seguridad. Tuvo más de 5 años. Salió cuando por pleitos en la organización, en La Barredora, ya era ingobernable, y entonces sí, pero cuando se va, renuncia y lo llenan de lisonjas, etcétera. Miren, no hay manera de ocultar esto, y esto va a seguir creciendo, porque el sexenio de López Obrador es el sexenio del huachicol fiscal y de otros tipos de huachicol, porque también los de los ductos, los de las refinerías, todo tipo de huachicol creció cuando él había dicho que había eliminado al huachicol.